Bueno, buenos días. Estoy acá con Nahuel Esperanza, es parte del Partido Libertario. Y bueno, le vamos a consultar acerca de su opinión en algunos temas de actualidad y el futuro del Partido Libertario también. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes Daniel. Yo todo bien por suerte, como decís, soy integrante del Partido Libertario, miembro fundador también. Mi nombre es Nahuel y bueno, estoy a disposición para cualquier duda o cualquier cosa que se quiera aclarar. Para comentar un poquito de mí, actualmente estoy enfocado en lo que es el paleo del periodismo, de la producción audiovisual y ando un poco en esa, aunque bueno, mi área de expertise ha sido otra en otros momentos de mi vida, pero en este momento estoy apostando mucho a lo que es la comunicación. Bien, bien. Te quería preguntar acerca de algunos temas de actualidad. Por ejemplo, he visto a mucha gente comentar con opiniones encontradas varios temas últimamente y más que nada relacionados al resultado de la elección. Hay gente eh, criticándose tanto entre ellos como con el gobierno y no saben decir bien cuál es el culpable de que el Partido Nacional o la coalición no haya triunfado. Tanto diputados como intendentes están puteando en privado como en público, se están echando las culpas, hay gente que le echa culpa a Ripoll, hay gente que le echa culpa a la decisión de tomar a Ripoll. Y también está el tema de la fuga de votos. Por ejemplo, hay gente que dice que la fuga de votos fue por un motivo, hay gente que dice que fue por otro, hay gente que dice que no lograron captar los votos a la izquierda y por eso se tuvo que haber tirado Delgado más a la izquierda, hay gente que se tuvo que haber tirado más a la derecha, todo lo contrario. Por lo tanto, no tengo más. Eh, por lo tanto, es bastante dividido esta opinión. ¿Cuál dirías tú que sería uno de los factores principales de los que la coalición no logró mantener, no aumentar, ni siquiera mantener los votos que tuvo en octubre? Bueno, creo que hay distintos factores, es multicausal por supuesto. Desde lo que es la propia coalición multicolor, he estado hablando con personas que están en su interna. Lo que me han comentado principalmente es que hubo varios problemas en el interior del país en cuanto a lo que son los dirigentes de regiones, de pueblos, que bueno, consiguieron su cargo, su lugar en octubre, y de octubre a noviembre no se mantuvo esa militancia, esa consistencia que se tuvo para las elecciones de octubre. Ese es un análisis que se puede hacer. Después conozco gente que le chupa un huevo la política, que votó Ojeda porque era lindo en octubre, y después en noviembre fue y votó al Frente Amplio. Ahí tenés un voto que fue a la coalición en octubre y que después es al Frente Amplio en noviembre, que no da para mucho análisis político, más que el tipo y sacó unos spots haciendo gimnasio y dije, jaja, qué copado, qué gracioso, lo votamos y ya está. Hay mucho de eso en la política también, a veces se abusa de tratar de hacer análisis desde la ciencia política y sociológicos, pero se cae en esto de estar muy metidos en el mundillo de la política y se pierde un poco de lo que es la calle o la temperatura política de la sociedad uruguaya. En cuanto al tema de si Delgado tendría que haber apostado más a la izquierda o más a la derecha, entendido la izquierda como el comunismo o el socialismo y la derecha, digámosle, una derecha más liberal, para definirlo bien antes de hablar del tema. Me parece que mientras más a la izquierda, más se parece al Frente Amplio y por tanto, ¿cuál es el problema con esto? Si vos tenés un votante de izquierda que tiene que elegir entre dos modelos de izquierda, una izquierda real, pura, convencida de ser izquierda, y después una izquierda tibia, centrista, que no se atreve a decir que es de derecha, pero que se dice que son progres, como Beatriz Argimón, que se autoproclama progre, literalmente dice somos progres, somos los progresistas del Partido Nacional y toda la cosa, y bueno, te pones las casas del Partido Nacional con banderas LGBT, que los desaparecidos en dictadura, que esto, que lo otro, por poner ejemplos, o sea, de los más nombrados, pero ejemplos sobran. Eh, y bueno, el votante de izquierda te va a votar a la izquierda real, al Frente Amplio. Después tenemos un fenómeno quizás que da para cierto análisis o para nombrarlo un poco por encima, no creo que sea un factor muy incidente, pero es el tema de que esta fue la elección con más votos anulados desde el regreso a la democracia. La elección con más votos anulados fue la de 1984, en que estaban Liber Seregni y Wilson Ferreira Aldunate proscriptos. Bueno, y en esta elección de momento van en segundo lugar. Hay un crecimiento del desencanto con la política, que creo que igualmente en Uruguay la gente siempre tiende a elegir uno de los menos malos. La gente no apuesta tanto al voto anulado, pero igualmente es la elección con más votos anulados, sin contar la elección en que estaban proscriptos dos candidatos.
Ujú. Por ese lado entiendo que sí faltó generar capaz que cierta dicotomía, cierta diferenciación y que eso le pesó a la coalición. Pusieron una vicepresidente que no había militado en el Partido Nacional hasta hace un par de meses antes de ser electa vicepresidente, que tenía militancia comunista y venía del palo sindical, pero no del palo sindical como una militante sindical de derecha proclamada o liberal o nada, no, era de izquierda y de un día para el otro era la vicepresidente de la coalición supuestamente de derecha. Ahí creo que hay una pérdida de identidad de la coalición multicolor o coalición republicana, como se quieren decir. Me parece medio pretencioso el nombre, pero bueno, política. Hay una pérdida de identidad clara. Las divisas blancas y coloradas están a punto de fusionarse, al parecer, y hoy en día las gestas heroicas de las que se habla, Aparicio Saravia en 1904, José Valle y Ordóñez, está todo bastante perdido. El herrerismo prácticamente murió con Herrera, que era una corriente antiimperialista, y después Delgado sale a decirle al Frente Amplio que cómo van a ser antiimperialistas. Vos no sos de una corriente que se supone que era herrerista, el tipo decía abiertamente que era Sí, sí. antiimperialista. Y, y después tenés, yo que sé, por ejemplo, los wilsonistas es la otra corriente más grande de ese partido, el Partido Nacional, y el wilsonismo no está muy bien definido. En su momento propuso la reforma agraria, pero es más bien el personalismo. Era Wilson que luchó contra la dictadura, todo, o sea, los famosos cassettes de Wilson que fue proscripto, y después murió sin nunca ser presidente, pero realmente no es una línea ideológica clara, era una persona. Por tanto, creo que está en una crisis de identidad del Partido Nacional y que esa crisis de identidad se vio llenada por un personalismo político muy grande, que es el de Luis Lacalle Pou, y actualmente lo que hay, me parece que la única impronta clara que hay es el lacayismo, que le está bajando línea a prácticamente todo ese partido. Y después tenés un partido colorado totalmente. Tienen la impronta ballista, sí, de toda la vida, pero es una impronta vieja, es la impronta de siempre del país y muchos ballistas van y te votan al Frente Amplio, que es también lo que el Frente Amplio buscó ya desde su fundación en 1971, captar corrientes ballistas de centro izquierda. Fernando Amado es el ejemplo más grande hoy en día, me parece, porque sea que es un pastelero político, pero igualmente es un ejemplo de esto que estoy hablando. Con Así que Michel exacto, y dentro de esta falta de identidad surgió Ojeda, que Ojeda tampoco tiene una identidad muy clara, o sea, es Ojeda, o sea, ¿qué es Ojeda? No tiene una línea ideológica clara para nada. Se supone que iba a tener un armado político de la justicia con Fossati, con Subía, y vos ves ese programa de gobierno, es un programa de gobierno progre más que perfectamente podría ser de una corriente del Frente Amplio. Así que sí, hay una clara falta de identidad y me parece que apostando más a la izquierda iban a perder todavía más votos. de lo que me decís, saco varias cosas, pero no te quiero decir todo a la vez. Pero una cosa es esa. Estoy totalmente de acuerdo que hay una falta de caudillismo, digamos, una falta de figuras claras. Y primero que nada, Delgado no es la calle. Y Delgado intentó copiar a la calle muchas cosas, tanto la consigna de la calle por la positiva, con el TIC, inclusive con el logo, el uso de la imagen, el discurso similar, algo que claramente no le dio resultado. Se hablaba muchísimo en todos los partidos de la paridad, que era muy importante para captar votos, y sin embargo dentro del Partido Nacional, por ejemplo, la lista de Ripoll de Argimón sacó 5.000 votos, que es relativamente nada. Claramente el público le dijo que no a eso, por una razón u otra, y totalmente de acuerdo de la pérdida de identidad. Y también mucha gente habla de derecha e izquierda, y creo yo, por lo menos, que no queda muy claro qué es el término. Por poner ejemplo, hay gente hoy en día que habla que derecha es por el lado económico, hay otra gente que dice derecha es lo que está asociado a los militares, hay otra gente que dice, por ejemplo, cabildo abierto, hay gente que dice que de izquierda, hay gente que dice de derecha, ultraderecha, ultraizquierda, hay de todo para escribir a las mismas personas. Por lo tanto, no, creo que no queda muy claro el término y creo que es medio engañoso decir, por ejemplo, derecha es Delgado y también es la calle y también es eh, cabildo abierto, ¿no? A mí es algo que no tiene sentido y no queda muy claro, pero igualmente muchísima gente lo usa. Y En- eh,
Sí, con Sí, eso que decís de izquierda o derecha, por eso traté de definir un poco y hablé de una derecha liberal, porque claro, por ejemplo, en Cabildo Abierto tenés una amalgama de muchas cosas que ¿qué los une? La consigna militar, pero después tenés gente desde proteccionista hasta gente que te va a un palo más liberal, pero siempre con esa consigna del militarismo. Derecha e izquierda, por eso es importante definirlos desde antes de hablar de derecha o izquierda. Y en esta definición de una derecha entendida como el palo más liberal y la izquierda como el más socialista, tenemos un frente amplio de izquierda marxista clara y después tenemos una coalición multicolor o republicana, como se le quiera decir, de una centroizquierda, se podría decir, con algunos sectores que apuntan más a la derecha, pero que son minoría. y dentro de lo que se considera liberal, eh, ya te lo habrán preguntado varias veces, pero la figura regional, lo más parecido que tenemos es a Milei y con todo lo que ha hecho. ¿Qué piensa tu partido o qué está en contra a favor de las reformas en general de Milei? Tanto económicas como no económicas. Mira, a ver, ahí hay varios temas. Puedo hablar a título personal, no a título del Sí, claro. partido. Igual institucionalmente el Partido Libertario integra la IALP, que es la International Alliance de Libertarian Parties, que es la Alianza Internacional de Partidos Libertarios, donde está el Partido Libertario Argentino, que actualmente tiene la presidencia de la alianza mediante Iván Dubois, que es el presidente de la alianza. También integramos otras alianzas como la Alianza Iberoamericana de Partidos Libertarios. Y bueno, estamos en contacto. Las relaciones son buenas, tanto con el Partido Libertario Argentino como con la Libertad Avanza, que el Partido Libertario Argentino es previo a la Libertad Avanza y tiene una impronta exclusivamente libertaria. La Libertad Avanza es una coalición de partidos, se formó como coalición. Y en cuanto a las medidas económicas que está llevando a cabo, en general creo que hay un gran consenso de que se está de acuerdo, que es el camino al que tenía que apostar Argentina. Claramente tenemos algunas discrepancias, por ejemplo, en el área social, pero no me voy a poner a opinar de la política interna de Argentina en cuanto a qué se debería hacer o qué no se debería hacer, pero por ejemplo Alberto Venegas Lynch habla de la necesidad imperiosa de despenalizar las drogas urgentemente y que se lo ha dicho a Milei, y dado que la guerra contra las drogas en Argentina está perdida, eso no quiere decir que no se tenga que combatir a los delincuentes, son temas separados, pero bueno, siendo que hay un gobierno supuestamente libertario, eso no se está teniendo en cuenta y por tirar alguna otra crítica, dado que prácticamente en todo estamos casi que a favor, en todo lo que es el área económica especialmente, se podría llegar a criticar el alineamiento geopolítico, que no es un alineamiento geopolítico antiimperialista o aislacionista como es propio de los movimientos libertarios, sino que es con un bloque occidental muy marcado en defensa del Estado de Israel. Lo cual también es bastante curioso porque Milei en los últimos 2 años de la nada anda muy pro Israel, pro judíos y eso fue bastante de la nada, pero bueno, ahí puede haber otros intereses. Yo creo que tiene más que nada que ver con una impronta personal de su paso, su conversión al judaísmo, más que tema nacional. Creo que fue parte de solo Milei, no tanto del partido. Para ser solo de Milei se baja línea a todo el gobierno argentino. Y bueno, y ahora Argentina está aliado con Israel. Es así. O sea, y toda acción que tome Trump o que tome Netanyahu parece que va a tener el apoyo de Milei. Y eso ya es una política de Estado. Y yendo a lo nacional, hay eh, algunos políticos que se suele asociar al liberalismo por fuera de tu partido, que según la gente que he escuchado hablar, serían, por ejemplo, te voy a dar dos nombres nomás, a ver qué opinas de ellos. Serían del Partido Colorado, Gurméndez, y por el Partido Nacional, un político un poco menos conocido, Pablo Viana, que ha estado por varios lados del Partido Nacional. ¿Qué opinas de ellos dos? Bien, Deviana, de hecho, creo que hoy sacó un comunicado hablándole a los liberales y libertarios del país. En general tengo una buena opinión, conozco a gente de su círculo, entiendo que están equivocados en tratar de apuntar a un liberalismo puro dentro del Partido Nacional, considero que no es el camino, pero lo respeto. Por mi parte, considero que el Partido Libertario es el camino, entendiendo que se está apuntando a la institucionalidad, a tener un sistema democrático interno pulido. Se está trabajando en esto a través de una comisión electoral. Va a haber más novedades públicamente
a inicios del año que viene, probablemente en el mes de febrero. Y, y bueno, la opinión, no tengo opiniones negativas especialmente. Sí entiendo que está en el partido equivocado y que obtener resultados ahí es jodido. También entiendo que mucha gente de su círculo tiene como esta impronta histórica del sector más liberal de los blancos. En cuanto a Gurméndez, no tengo mucha opinión positiva. Considero que dentro del Partido Colorado movimientos liberales son prácticamente imposibles. En su momento estuvo Agrupación Libertad, que fue un buen intento, y le fue como le fue, porque tratando de ser libertarios en serio en un Partido Colorado está prácticamente imposible. Y no tengo mucha más opinión. Al igual que Acosta y Lara, sus propuestas fueron bastante contradictorias y estaban buscando hacer política de una manera tradicional, pero enganchándose de la nada a ideas liberales libertarias. No me parece un pensador liberal ni un pensador libertario. Me parece oportunista y bueno, renunció a la política cobrando el 85% de su sueldo mediante la norma. Y así hizo militancia para su propia campaña. Yo creo que estoy de acuerdo que hoy en día no hay un liberalismo grande dentro de la política, pero en su momento sí lo hubo. Yo era chico, pero estuvo la calle Padre y Valle con toda la crisis que le sucedió después por fuera, con la Aftosa, con la crisis internacional. Pero dentro de la historia uruguaya serían esos dos, creo, las figuras principales que apuntaron a intentar reducir el Estado. Y de hecho, luego de la dictadura al menos, el único que ha logrado reducir la cantidad de funcionarios públicos es Valle, el último Valle. Sí, sobre eso, ¿Vos dirías que esa cultura se ha perdido? sí, completamente. Creo que ahí hay varios factores incidentales. Por un lado, históricamente tenemos otros referentes liberales, por ejemplo, yo reivindico mucho lo que fue la figura de Bernardo Prudencio Berra en su momento, que literalmente lo mataron por ser una persona liberal y pusieron su cadáver por las calles de Montevideo, hasta, o sea, está la historia esa de que su mano se veía colgando. Eh, Posteriormente podemos tener analizar en su contexto histórico, yo que sé, Aparicio Saravia por la descentralización de la gestión del Estado, la representación proporcional y todas las cosas. Eh, en, Dentro de la propia dictadura, quizás hasta incluso Beco Villegas con algunas reformas que trató de impulsar desde lo que fue el Ministerio de Economía, que no me acuerdo si en aquel momento se llamaba así el Ministerio de Economía. Y bueno, desde el regreso a la democracia sí tenemos estas dos figuras. Por un lado, la calle Herrera, que trató de hacer una gran reforma de desmonopolización del Estado, de las empresas públicas, desmonopolizarlas, que bueno, al final del camino, por así decirlo, Sanguinetti se le dio vuelta y no le salió, que Sanguinetti me parece un político muy interesante, me parece un genio, no en el buen sentido, pero me parece un genio de la política. Y bueno, considero que ahí hay dos temas. Por un lado está el liberalismo económico y por el otro el liberalismo social. La calle Herrera me parece que pudo llegar a ser en su momento un referente del liberalismo económico. Ahora del liberalismo puro lo veo más complicado. Asimismo es parte de lo que podemos entender como casta política hoy en día. Estas familias acomodadas en la política uruguaya que viven a través de la política. A ver, por ejemplo, si la calle Herrera fuera tan liberal y tuviera ideas tan libertarias, ¿por qué no le dijo al hijo que se pusiera a laburar? La calle Pou nunca laburó, nunca tiró un currículum, se recibió, entró al Parlamento, ahora es presidente, se va de presidente y vuelve al Parlamento, toda una vida en la política. Personas que viven toda su vida de la política es complicado que entiendan al uruguayo de a pie en serio, son políticos profesionales. Después Jorge Valle, me parece que sí, o sea, tuvo una impronta liberal bastante marcada, de hecho fue estudioso de la Escuela Austríaca de Economía y, y bueno, tengo opiniones en general buenas. Igualmente creo que hay un factor interesante que es que Jorge Valle, porque él logró tener esa influencia dentro del propio Partido Colorado, además de por su militancia y por su lucha, es un Valle. Uruguay tiene eso con las castas. José Valle Ordóñez, Luis Valle Verges, ahora Jorge Valle, el último. Si no era un Valle, ¿podría haber hecho eso en el Partido Colorado? Yo soy de la idea de que no hubiera podido. Y soy Igualmente de le la costó como idea... 20 años. ¿Cómo? Le costó como 20 años a ver salir. Estuvo intentando, postulándose unas cuantas veces.
Lo Le, logró por apellido, pero no, le costó bastante, siendo un político bastante capaz. claro, claro, o sea, le costó bastante y es más, o sea, es de los políticos más influyentes de la historia política desde el regreso a la democracia, o desde antes incluso, quizás ya desde los 70, 80 podemos hablar. Y, y bueno, sí, a ver, Jorge Valle hizo lo que tenía que hacer, aplicó las reformas que tenía que hacer en plena crisis, dejó el país en crecimiento y después llegó un gobierno del Frente Amplio, ya con las cuentas en orden. Si no me equivoco, el déficit fiscal era 0,3% cuando asumió el Frente Amplio y creo que lo dejó en 1,9%, o sea, quintuplicó la deuda y es un país que ya estaba en crecimiento. O sea, macroeconómicamente la tendencia de bajada de la pobreza ya estaba cuando asumió el gobierno del Frente Amplio. Pero ¿cuál es el tema? Jorge Valle dejó las cuentas en orden del país, un país que ya estaba saliendo de la crisis, y llegó el gobierno marxista. Si, si en 1999 ganaba el gobierno del Frente Amplio, yo soy de la idea de que no volvían al poder. Pero el que ganó fue Jorge Valle. Y se comió todas las crisis, toda junta, todas las plagas de Egipto. Además, crisis por factores externos. Que hoy, por ejemplo, una de las pocas cosas que puedo reconocer que sí son gobiernos del Frente Amplio es no depender tanto de la política económica, o sea, monetaria de países extranjeros como los bancos argentinos. De las pocas cosas que puedo reconocerlo, que en su momento afectó mucho lo que fue la interna en Uruguay, en el momento de la crisis. Y yendo más a tu partido, lo que pasó fue que en la interna, teniendo un único candidato que no era tan reconocido y no era tan popular, no lograron llegar al mínimo de votos y quería saber cómo sería el futuro del partido. ¿Piensan postularse nuevamente? ¿Alguien va a dar un paso al costado? ¿Se une más gente? ¿Tiene alguna idea de...? ¿O estoy muy temprano para preguntar? No, 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 no es temprano para nada. Hay dos temas ahí. Primero el pasado y después el futuro. Voy a arrancar por el pasado. Las razones por las cuales el Partido Libertario no llegó a la cantidad de votos, que faltaron 8 votos, y de hecho hicimos una denuncia ante la Corte Electoral por 30 votos que bueno, las personas se quejaron de que habían votado al Partido Libertario 30 personas distintas en sus circuitos y no figuraba el voto. Hicimos la denuncia, la Corte Electoral nos dijo, dale Chicho, y siguieron de largo. Quéjense nomás. Disculpen. Y bueno, un tema que pasó es que fue nuestra primera elección, éramos principiantes, todos de fuera de la política, nos fuimos organizando sobre la marcha, aprendiendo sobre la marcha, presentamos listas en 3 departamentos, yo ejercí como presidente del directorio ejecutivo durante 1 mes y 5 días, y en ese mes y 5 días fue que traté de coordinar y que estuviéramos en distintos departamentos. Tenía organización en 7 departamentos en ese momento, pero logramos tener listas solo en 3 departamentos. También jugó el tema económico, no tuvimos financiamiento de nada. Es más, ni siquiera cobramos la plata de los votos, o sea, en ningún momento nos dio plata el Estado. Y bueno, fueron muchos los factores, más que nada de organización, que llevaron a esa situación en la cual no llegamos a los votos. De hecho, yo tengo acá en mi casa un montón de cartelería del Partido Libertario guardada que nunca la llegamos a usar. O sea, fue más que nada un tema de organización y en esa organización jugó también el tema del que fuimos con un candidato que no era muy conocido y todas estas cosas. Dentro del Partido Libertario se conocen mucho las críticas y charlamos muchísimo al respecto y con candidato único no iríamos nunca de vuelta. Y igualmente aprendimos la lección, tenemos la experiencia, ahora sabemos cómo hacer las cosas de buena manera, con mayor profesionalismo. También nos pasaron algunas cositas que bueno, son de público conocimiento porque mientras estaban pasando algunas cosas las fuimos comentando, como que nos desaparecieron carpetas cuando las presentamos a la Corte Electoral. Por ejemplo, mi firma no la aceptaron para fundar el partido, estaba perfecta mi firma y no me la aceptaban, tuve que firmar otra vez para que se fundara el partido. Nos anularon 34% de las firmas, lo cual es algo histórico dentro de lo que es que anulen firmas para un partido político en la presentación. Tuvimos que juntar 500 firmas en 2 semanas para volver a presentar el partido. Nos devolvieron carpetas con caca de ratón, nos perdieron una caja, las hojas con las firmas para ver qué firmas estaban mal tenían manchas de café. Un desastre todo. Básicamente nos estaban diciendo, no jodan, no se metan en política. Pero bueno, y de cara con perspectiva a futuro,
No sé, ahora en este momento estamos organizando nuestra próxima elección de directorio, que yo no me voy a presentar, yo voy a mantenerme al margen de lo que es el directorio, e igual cumpliré ciertos roles que designa el próximo directorio en cuanto a lo que es el Partido Libertario. Personalmente actualmente estoy ejerciendo un poco funciones como presidente del directorio ejecutivo, organizando justamente estas cosas, que haya un nuevo directorio al que no me voy a postular. El futuro del partido es en 2025 tener una organización, afianzar la estructura en los distintos departamentos donde tenemos estructura, como Montevideo, Maldonado, Salto y otros departamentos en los cuales pueda seguir creciendo la estructura y que hemos tenido estructura en lo que fue la campaña del año pasado, tener una estructura más empresarial a la interna del Partido Libertario con distintas comisiones designadas para estos cometidos. Y bueno, en 2026 se refundará el partido, dado que es necesario hacer trámites de vuelta con la Corte Electoral, y los vamos a hacer de vuelta en el año 2026, y ya de cara a lo que son las elecciones del año 2029, eso se discutirá más sobre la fecha. Iremos con el lema Partido Libertario, iremos con otro lema, eso se discutirá más adelante. Lo que sí, el Partido Libertario como institución tiene una carta de principios, tiene un estatuto que lo regula, y nosotros a lo que apuntamos es manejarnos con profesionalidad, sin personalismos, y en lo que prime sea la institución. El Partido Libertario entendido como una institución que tiene una carta de principios que es la más detallada de todos los partidos políticos del país, son 39 páginas, y que es básicamente nuestro ideario, nuestra ideología, si se le quiere decir, aunque no me gusta mucho la palabra, pero bueno, es la corriente de pensamiento a la cual adherimos, que es el libertarismo, que bueno, es básicamente las ideas a las que suscriben algunos anarquistas, otras personas que se considerarán minarquistas, otros que se considerarán liberales, y otras personas que no se definirán de ninguna manera, pero que simplemente dirán, laburo todo el día, pago un montón de impuestos y veo que las calles, hoy es un día de lluvia, están todas inundadas. No quiero que me jodan más, quiero estar en el Partido Libertario y ya está. Y bueno, es un poco por ese lado. Estamos en una etapa de reestructuración, organización de cara a lo que son las elecciones de 2029. Ya adelanto que es prácticamente seguro que en 2025 no nos pronunciemos en esas elecciones. Bien. Y también eso, que lo municipal y lo nacional son cosas distintas. Se mezcla un poco en Montevideo, porque suele ser una especie de premio consuelo para los que no llegaron a algo en octubre o que quieran algo más. Pero el resto del país está bastante separado. La gente se postula o a lo departamental o a lo nacional. Y por fuera de esto, hay algo que me han dicho bastante del partido de ustedes, que puede sonar medio feo y hay mucha gente que dice que no, pero tengo entendido que es así por la gente que maneja la publicidad y las redes, que hay que pensar a los partidos políticos y a los candidatos no como gente que genera propuestas, no como no hay que esperar que la gente lea todo el programa de gobierno, porque la inmensa mayoría de la gente, inclusive periodistas, no lo van a hacer. Está bueno tenerlo, obviamente, pero la gente no suele leerlo. Inclusive la gente no lee la noticia, lee el título y después lo republica sin haber leído el contenido. Hay que pensar en los candidatos como productos. Y los productos no se suele importar muchísimo el empaque, cómo se ve. Y algo que han tenido ustedes es falta de, por decir un ejemplo, hay entrevistas o publicidades que han hecho ustedes por las redes, que el contenido está genial. El tema es que o se viste muy casual, o aparece un gorrito, cosas por el estilo, y la gente lo deja ver por eso y ya automáticamente lo consideran un partido no serio, sin escuchar lo que está diciendo la persona. Creo, de mi opinión personal al menos, que tendría que modificar el tema de la imagen más que nada. Y también algo que pasó mucho es que hay gente que dice, no, yo soy otro tipo de liberal, cosas por el estilo, en que tendría que hacer similar a Argentina, una especie de coalición. Si no son elecciones únicas, con un candidato único, mejor obviamente, para que haya más candidatos y más libertad de elegir. Pero más que nada eso, la gente, si no ve a alguien con camisa o bien cortado el pelo, peinadito, cosas por el estilo, han criticado, por ejemplo, un spot que aparecía alguien de tu partido, de musculosa, por decir un ejemplo, pero no por el contenido, sino solamente porque aparecía musculosa en algo oficial, por decir un ejemplo.
¿Ustedes lo Claro, piensan por ese lado? O... sí, sí, la crítica es sumamente válida. De hecho, cuando digo lógica empresarial, son este tipo de cosas. Las redes sociales se van a manejar a través de un SEO. Si no cumple, para afuera y otro, y así, o sea, eso es estructura empresarial. Sí, la crítica es sumamente válida. Es más, a la interna se ha hablado mucho sobre este tema y es totalmente aceptable la crítica, no solo a través del manejo de redes sociales, sino también a través de lo que pudo haber sido la comunicación en entrevistas, mismo con nuestro candidato. Yo la crítica la tomo, la tengo en cuenta, es verdad. Y en cuanto, también hay una realidad. A ver, el Partido Libertario de cara a 2029 ahora tenemos muchísimo más tiempo para hacer las cosas y tenemos la experiencia y también se va a manejar un poquito más diversificada la cosa. Si surgen distintas agrupaciones y una agrupación del partido no quiere que nadie utilice camisa, por poner un ejemplo, será un tema de esa agrupación del partido. Ahora tenemos más tiempo para organizarnos. El tema es que en plena campaña fue todo muy sobre la fecha, todo muy rápido y bueno, las cuentas que son del partido son las cuentas que dicen Partido Libertario del Uruguay y no que digan tal o cual otra agrupación. Por ejemplo, la agrupación que tenemos en Montevideo se iba a anunciar en julio, pero como nos quedamos en junio, nunca la anunciamos. O sea, públicamente ni siquiera se sabe el nombre de la agrupación. Eso lo tenemos nosotros en la interna. Eh, Así que bueno, o sea, un poco por ese lado. Y sí, son cosas que se tienen en cuenta. Es verdad que los candidatos son productos. Y es más, hasta puedo hacer mea culpa de que no supimos manejar bien a nuestros productos, pero que todo esto se está teniendo en cuenta así y la crítica es sumamente válida. Lo que sí, la persona de musculosa, por ejemplo, Sergio, que va a seguir saliendo de musculosa, no sé qué, no creo que se ponga mucha camisita. Lo que sí, claro, ese video específico del que se habla es un video en el que se estaba denunciando justamente que faltaron, o sea, que hay personas del partido que se estaban quejando del tema de los votos. Él estuvo hablando directamente con muchos involucrados y el video que salió fue ese. O sea, el tema es que justo en ese momento a lo mejor no se estaba manejando de la manera más profesional o con el rigor que se precisaría mediante un community manager las redes sociales. Así que es una crítica válida, lo que sí también es verdad que esa crítica viene toda de gente que en general votó al Partido Nacional. Así que tampoco sirve de mucho la crítica porque en general el Partido Libertario no se llenó de gente que votó al Partido Nacional. Se llenó de gente que estaba laburando, no le interesaba la política y dijo me voy a sumar a un partido libertario. En casi todas las reuniones la gente no venía de la política tradicional, sino gente que se pudrió de los políticos. O sea, en general el partido ha tendido a ser de otro palo y las críticas vienen de gente que ya está metida en política. Eso también lo veo. Claro, por ese lado, creo que el voto, por decirlo de alguna manera, antisistema, lo ganó Salle por amplia diferencia, que es un candidato extremadamente diferente a ustedes, que, por decir una crítica que le han dicho bastante y en mi opinión no ha supido defender del todo, es, por ejemplo, estar en contra de la casta, lo votaron por estar en contra de la casta, y en lugar de tener a la hija de suplente, se puso tanto él como la hija en primeros lugares renunciando a la banca de diputados y quedaron ambos como titulares de diputados, por decir un ejemplo. Entonces hay gente que no quedó satisfecha con eso, apenas lo votó. Y también eh, conozco votantes de él que lo han votado y para balotaje, tal cual él pidió, anuló el voto. No votó ni por Delgado ni por Orsi. Y también creo, una crítica se llena a ustedes, pero por ejemplo, partidos animalistas, hay varios. Partidos verdes, por decirlo de alguna manera. Está tanto Vega, estaba Salle, estaba Lust, que tiene un perfil distinto también, y está el Partido Verde Animalista también, de donde venía Salle, y no supieron hacer una coalición, o no pudieron, o lo que haya pasado, pero si se hubiesen agrupado, por ejemplo, sacan mínimo un senador, capaz que un diputado más, no hice bien el cálculo. Pero, eh, y una figura que apareció hace poco, más que nada en Twitter, no se conoce tanto en público todavía, pero hay mucha gente hablando de un tal Dotti y lo asocian con ideas liberales. Estaría, lo que no encontré, si estaría asociado de alguna forma al Partido Liberal o no. ¿Tiene algún vínculo con él? ¿Han tenido contacto o algo por el estilo?
Sí, sí, Dotti es bien. De hecho, Dotti fue uno de los 12 miembros fundadores del Partido Libertario. En este momento anda con una plataforma, que es una plataforma eh, que anunció Leitch el otro día en Bajo la Lupa, que es bueno, una plataforma donde están juntando gente para hacer un proyecto político. El Partido Libertario es algo separado, cada en su camino, que les vaya como les vaya, todo bien. Nosotros tenemos ya objetivos establecidos desde antes, objetivos que vamos a cumplir y bueno, nosotros tenemos un lineamiento estratégico claro y vamos cumpliendo nuestros objetivos desde el propio Partido Libertario. Con Dotti está todo bien, si él se quiere lanzar como candidato en 2029, en algún momento se discutirá, si nos quiere convencer de que lo apoyemos, nos tiene que convencer y así es la política. Sí, o sea, a Dotti lo O sea, conozco. estaría totalmente por separado. Y Sería sí, no, yo qué sé, por ejemplo, cuando se fundó la ALU, que es la asociación que él preside, la Asociación de Liberales del Uruguay, yo me sumé a la ALU, después me salí. Yo qué sé, dentro del mundillo libertario más o menos nos conocemos todos. O sea, su plataforma esa todavía no anunciaron bien qué es. Eh, el Partido Libertario es independiente. Si vamos a estar siempre separados y todo, yo no, yo no puedo definir nada, no es mi rol definirlo, eso se tendrá que hablar en el momento oportuno. Lo que sí, el Partido Libertario tiene objetivos específicos definidos, tiene estructura en distintos departamentos, tiene gente y la gente que tenemos no es de hace un par de semanas ni porque dijimos vamos a hacer una campaña en Twitter, que lo podríamos hacer, pero no es el momento. Y bueno, está. Si ellos quieren ahora hacer toda esa campaña por Twitter y todo, está perfecto. Están buscando recopilar gente, designaron a una persona específica para eso y todo bien. Están un poco en esa. No sé cuál otra pregunta habías hecho. En cuanto al tema de los animalistas y todo eso, es complicado que vayan juntos. César Vega es una figura bastante personalista dentro del PERI. Lust también es bastante personalista, es el Partido Constitucional Ambientalista. O sea, va por el lado del ambientalismo, no del animalismo. El PBA tiene bastante historia. Eh, yo conozco bastante la historia del PBA, es compleja. Creo que hasta se podría hacer un artículo muy extenso, un librillo chiquito sobre la historia del PBA, el Partido Verde Animalista. Ahora la que había ganado la convención había sido Rita Rodríguez, que es el lado animalista, no el lado tan ambientalista, y no llegó a los convencionales y por eso no compitió en octubre. Hasta donde tengo entendido, no soy el dueño de la verdad, y si digo algo que está mal, que me corrijan, pero el otro sector tengo entendido que no le dio los convencionales para que pudieran competir en octubre. Es lo que tengo entendido. Es lo que tengo entendido, no lo aseguro. Tendrán sus líos internos. Y yo qué sé, yo por ejemplo soy vegano y yo estoy en el Partido Libertario. Y no iría a un partido animalista porque considero que un partido político tiene que tener un lineamiento base eh, robusto, con mucha impronta, y que creo que esa impronta no le da simplemente decir ambientalismo o animalismo. Y en el Partido Libertario puede ser ambientalista, puede ser animalista y somos libertarios. Así que yo por ese lado veo complicado que puedan hacer una coalición de ese partido. Políticamente sería lo que más les serviría. Sí, sería lo que más les serviría. La veo complicado. O sea, creo que se pelearían todos antes de poder conseguir eso. No sé si me habías hecho alguna otra pregunta. No, no. Y no, un comentario nomás que había gente que votó a Salle porque había votado antes a César Vega y quedó desencantado con su labor en el gobierno. Criticó mucho, pero al menos lo que me dicen, que criticó mucho, pero no llegó a hacer algo constructivo. Y por eso votaron a Salle y van a ver ahora qué es lo que logra. También va a ser interesante ver el Frente Amplio, que mucha gente se olvida, pero en realidad era una coalición de múltiples cosas, inclusive parte de ellos eran católicos, e impulsó varias cosas que están en contra de los católicos, por decir un ejemplo, tener favor o en contra, pero los católicos están en contra, por ejemplo, el aborto, el matrimonio homosexual, por decir algo, la marihuana, y, y sin embargo tienen agrupaciones católicas dentro del Frente Amplio, por decir un ejemplo. O sea, son un grupo que se ha sabido juntar, acaparar votos, y decía en mi opinión eso, que partidos verdes ambientalistas no han sabido aprovecharlo, pero también estoy
estoy de acuerdo contigo que un partido tiene que ser más que solo eso. Eso sería como una opinión en un tema específico y el partido tiene que tener opiniones sobre economías, sobre producción, sobre cómo llevar el país, más allá de esos lineamientos. Pasa también, y te lo digo como alguien que conoce bastante lo que es la movida animalista, es jodido que haya una figura que una a todos sin generar problema. Creo que juega mucho los egos. Yo creo que viene por ahí la mano de que siempre juega mucho los egos. Como decís, a ver, César Vega, Luz por otro lado, Salle por otro lado. Y entre esos tres nomás capaz que podrían haber hecho algo juntos. O sea, y ya sin siquiera hablar de todos los animalistas, estoy hablando de tres personas. César Vega sí tenés razón que para mí tuvo un rol patético dentro de lo que fue el Parlamento. Tuvo algunas propuestas interesantes, creo que se opuso a las monedas electrónicas del Banco Central, no me acuerdo si no se opuso a la regulación de activos financieros, se opuso a la sangría de yegua, fue el único, pero fueron 5 años. En 5 años, aunque no vayas a conseguir los acuerdos, intentalo al menos. Que creo que ahí está la diferencia con Salle. Salle tiene como esa actitud de que uno piensa que, bueno, capaz que Salle no consigue nada, pero capaz que está ahí rompiendo las pelotas y algo consigue en cuanto a, al menos a visibilizar las problemáticas y a tratar de dar esa lucha. Y en cuanto al Frente Amplio, tengamos en cuenta que uno de los partidos fundadores del Frente Amplio y que en su momento tuvo un buen caudal electoral fue el Partido Demócrata Cristiano. Fue uno de los Ujú, partidos fundadores del Frente exactamente. Amplio. Pasa que ahora estamos en un momento histórico en que el MPP, o sea, los Tupamaros, y el Partido Comunista son la mayoría en el Frente Amplio, son la mayoría en el Parlamento del Frente Amplio. Eso es característico de este momento histórico. Pero el Frente Amplio no fue así siempre, se fue cada vez más radicalizando más hacia la izquierda. Y en este momento histórico también la oposición está más hacia la izquierda. Es como que todo el espectro político uruguayo fue haciendo así y se fue yendo hacia la izquierda, pero todo el espectro. Y un Frente Amplio que ya estaba en la izquierda y que no se reconocía marxista y que en los debates históricos Tabaré Vázquez decía no somos marxistas, y ahora está lleno de marxistas recalcitrantes que quieren la revolución comunista y que son la mayoría. Y eso es un fenómeno que se está dando en este momento histórico. De hecho, en esta elección y la anterior, por lejos la lista más votada del país fue la 609, la lista de Mujica, y actuaba de una especie de contrapeso Danilo Astori en, en todo su labor en el Ministerio de Economía, intentando frenar, inclusive frenó delante de la arena en su momento, que luego continuaron, intentar frenar a la izquierda radical, por decirlo de una forma, y ahora con la ausencia de Astori se considera eso mismo, lo mismo que está diciendo, que Frente Amplio está mucho más a la izquierda, lo demuestren o no con Orsi, y que no hay una figura de peso que lo tire más para el centro, y a su vez que la oposición, para intentar pescar votos de izquierda, está cada vez más a la izquierda, y por lo tanto hay un corrimiento exactamente como decís, de todos a la izquierda, y es mucho más difícil tener un pensamiento distinto a eso, porque si antes era de centro, ahora sos de derecha, si antes era de derecha, ahora sos de ultraderecha y cosas por el estilo, y te llevas a mucha gente en contra. Un país que históricamente ha sido eh, ballista, pro Estado, de agrandar el Estado, de imponer cosas por el estilo, inclusive en la escuela me señalaban como que era lo mejor del mundo, por decir un ejemplo, es un hecho. No me hablaron del Frente Amplio, no me partido específicamente Partido Colorado, pero sí me hablaron de ballismo y que fue un momento, A mí, sí, a mí, por ejemplo, me dijeron que Mujica luchó contra la dictadura. Eso fue en quinto de escuela. Y eso es mentira. claro, eso me han contado, yo ya estaba haciendo el liceo cuando asumió el Frente Amplio, a los 14 o 15 no recuerdo, pero sí, el que gana es el que escribe la historia, es un hecho. Pero bueno, muchísimas gracias por estar conmigo, no te robo más tiempo. Si luego quieres, en el futuro nos entrevistaremos de vuelta cuando haya alguna novedad. Y bueno, muchísimas gracias por esto y tengo un buen día, Noel. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a vos, Daniel. Bueno, nos estamos viendo y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Chao.